Un saludo de bienvenida a todos. En los episodios anteriores hemos ido presentando los principales testigos del texto griego del Nuevo Testamento. De estos manuscritos sacamos nuestras ediciones. Ahora bien, si tenemos casi 6.000 manuscritos catalogados con miles de variantes o diferencias entre ellos, ¿cómo podemos reconstruir el texto original? ¿Por dónde empezar? ¿Qué manuscritos privilegiar? Salta a la vista que la gestión de tal cantidad de variantes se hace a efectos prácticos imposible o inmanejable sin la ayuda de un criterio. Aunque el cálculo es muy difícil de hacer, se ha estimado que hay más de 200.000 lecturas variantes en la tradición textual griega del Nuevo Testamento. El criterio no puede ser simplemente elegir los manuscritos más antiguos para reconstruir el texto original, dado que testigos más recientes pueden haber conservado lecturas originales que las mejores tradiciones han perdido. Tampoco bastaría elegir aquellas lecturas que cuentan con mayor número de apoyos. Un error de copista, introducido en los primeros tiempos de la transmisión textual, se puede haber conservado en miles de manuscritos. En la práctica, se trata de establecer un árbol genealógico que agrupe los manuscritos en familias, de modo que, yendo a la raíz de cada familia o tradición, podamos reducir el número de variantes en juego a la hora de determinar el texto más antiguo. Por otro lado, conocer las características de cada familia, tendencia a la armonización, frecuentes adiciones, etc., puede ayudar a valorar externamente el testimonio de un cierto manuscrito. Antes de seguir adelante es importante entender a qué llamamos familia o tipo textual. Imaginemos el texto original que salió de la pluma del evangelista Juan y que fue entregado a la comunidad cristiana que empezó a copiarlo para poder leerlo en diferentes iglesias los domingos, en la liturgia. Imaginemos por un momento que se hacen dos copias, una para mandarla a la iglesia de Alejandría y otra a la iglesia de Roma. Probablemente cada copia tendría errores diferentes. Es casi imposible no cometer un error cuando se copia a mano un evangelio completo. Las copias que a su vez se harían en Roma para otras partes del Imperio Occidental o en Alejandría, para iglesias de Egipto o Palestina, arrastrarían aquellos errores de primera hora y seguramente añadirían otros. Además, en un estadio inicial de la transmisión textual, se incorporó al Evangelio de Juan la perícopa de la mujer adúltera, al final del capítulo 7, además del versículo en Juan 5:4, que no están testimoniados en los manuscritos más antiguos. Con el paso del tiempo, los escribas empezaron a hacer copias a partir de más de un ejemplar, comparando. Con frecuencia, especialmente en algunas zonas, cuando se encontraban con dos lecturas alternativas en los dos manuscritos que servían para comparar, en lugar de optar por una de ellas, incorporaban ambas en la nueva copia, enriqueciendo el texto, al menos así lo creían ellos. Podemos comprender entonces cómo, tras varios siglos, los manuscritos griegos del Evangelio de Juan tendrían características diferentes en función de las zonas geográficas, compartiendo errores comunes, añadidos, omisiones, etc. Dado que nos han llegado miles de manuscritos, si logramos adscribir cada uno a un grupo y además identificar de qué otro grupo de manuscritos depende, daremos un gran paso para identificar un árbol genealógico que deje en su base unas cuantas familias o tipos textuales a partir de los cuales, y a través de la crítica textual, podamos llegar al texto original. La identificación de este árbol genealógico, y por tanto de las familias textuales más importantes, ha sido una de las tareas más decisivas de la crítica textual del Nuevo Testamento en los 2 últimos siglos, de cuya historia nos ocuparemos en el episodio 19. Los primeros pasos se dieron en la segunda mitad del siglo XVIII gracias al trabajo de Johann Jakob Griesbach, el primero en proponer, sobre la base de clasificaciones anteriores, 3 recensiones textuales: alejandrina, occidental y bizantina. Aunque la definición y distribución de manuscritos en estas 3 recensiones todavía era imperfecta, fue la base de la investigación posterior.
Habría que esperar todavía un siglo para que se diera el paso más decisivo de cara a la identificación del árbol genealógico de los manuscritos del Nuevo Testamento. En efecto, en la segunda mitad del siglo XIX coinciden en la Universidad de Cambridge dos profesores, Brooke Westcott y Fenton Hort, que acabarían siendo grandes amigos y colaboradores en la tarea de estudiar pacientemente todo el material textual que hasta entonces se había acumulado, aplicando las reglas de una crítica textual a la que ellos contribuyeron enormemente. Ambos profesores, al contrario que Griesbach, cuentan ya con los testimonios de los dos grandes códices del siglo IV, que conocemos bien, Vaticanus y Sinaiticus, lo que iba a facilitar mucho su labor. Westcott y Hort dividieron los manuscritos del Nuevo Testamento en 4 tipos textuales: sirio, occidental, alejandrino y neutral. Aunque hoy en día se habla de 3 familias y no de 4, y aunque algunos nombres de estas familias han cambiado, los dos profesores de Cambridge lograron identificar al menos los 3 tipos textuales más importantes ligados a ciertas zonas geográficas. El texto sirio es el dominante en la parte oriental del Imperio Romano, en torno a Constantinopla y Antioquía. Correspondería al actual bizantino y es el más tardío, y por ello poco útil para reconstruir el texto original, dado que no hay huellas de él en las citas de los padres del siglo III. El texto occidental, que como su nombre indica es el que circulaba en la parte occidental del imperio, pensemos en las ciudades de Roma o al sur Cartago, conserva una base antigua, pero tiene frecuentes interpolaciones. Lo que Westcott y Hort llamaron texto neutral estaba constituido por las lecturas de los códices sinaítico y vaticano, es decir, lo que llamamos texto alejandrino, dominante en la importante ciudad de Alejandría y en su zona de influjo. Este último texto es el que Westcott y Hort consideraban el más original y sobre el que basaron su edición del Nuevo Testamento. Sin embargo, lo que ellos llamaron texto alejandrino hoy en día se considera una rama tardía, sometida a nuevos influjos del neutral, por tanto de la familia alejandrina. Presentemos a continuación el consenso más o menos arraigado entre los estudiosos del Nuevo Testamento, hoy en día, acerca de las 3 familias principales o tipos textuales en los que se encuadran la mayoría de los manuscritos. En primer lugar, el texto occidental, llamado así porque es testimoniado sobre todo en manuscritos de la parte occidental del Imperio Romano. No obstante, se han encontrado manuscritos que proceden de Egipto y que concuerdan con las características de este tipo textual. Dado que sus representantes principales eran el Códex de Beza, siglo V, y los papiros 38, en torno al año 300, y papiro 48, finales del siglo III, durante un tiempo se consideró que esta familia se remontaba como mucho a la segunda mitad del siglo III. Sin embargo, se ha demostrado que este tipo de texto fue el utilizado por escritores como Justino, Marción, Heracleón, Ireneo y Tertuliano, por lo que debió circular ya en Occidente en el siglo II. Este tipo textual encuentra uno de sus apoyos más fuertes en los manuscritos de la Vetus Latina, que se caracterizan, al igual que el Códice de Beza, por sus frecuentes adiciones y por algunas sorprendentes omisiones. Se ha identificado también este tipo de texto en los manuscritos sinaítico y curetoniano de la Vetus Sira y en las notas marginales de la versión siríaca heraclense. La característica principal de este texto es su tendencia a las paráfrasis o ampliaciones del texto recibido. En algunos casos son simples palabras, en otras ocasiones se trata de frases enteras que son cambiadas libremente, transformadas, omitidas o introducidas ex novo. A veces este comportamiento se puede atribuir a la armonización del texto en sus múltiples detalles, con el contexto o con relatos paralelos, pero en otras ocasiones se debe atribuir más bien a la libre voluntad del copista, en este caso tal vez editor, de enriquecer el texto incluyendo material apócrifo o de la tradición, que podría remontarse al siglo I. En segundo lugar, el texto alejandrino. Este otro tipo textual, asociado con la importante comunidad cristiana de Alejandría, en Egipto, se caracteriza por haber preservado un texto libre de adiciones, conservado con mucha fidelidad a lo largo del tiempo, como lo testimonia la sorprendente similitud textual entre el papiro 75, de finales del siglo II, principios del siglo III, y el Codex Vaticanus, del siglo IV, dos de los principales representantes de esta familia.
Tal vez fue la tradición académica de esta ciudad, Alejandría, la que favoreció el control de las copias y la seriedad en la preservación del texto. Los representantes más importantes de este tipo textual son, además de los mencionados, P75 y Codes Vaticanos, el papiro 66 y los códices Sinaiticus y Ephraemi Syri Rescriptus, y el minúsculo 33, apoyados también por las citas de Orígenes, Atanasio y Dídimo el Ciego. En tercer lugar, el texto bizantino. Este tipo textual es llamado en algunas ocasiones sirio o antioqueno por su origen o koiné por su expansión, como vestigio de las clasificaciones previas. Se trata del tipo textual que agrupa mayor número de manuscritos, prácticamente el 80% del total, y es el dominante en la zona oriental del Imperio Romano o Imperio Bizantino. El hecho de que en esta parte del imperio se conservara el griego, en contraposición al latín que se impuso en Occidente, es la razón de que la mayoría de la tradición manuscrita griega proceda de esta zona y pertenezca a este tipo. Se considera como un desarrollo tardío en la historia del texto, aunque la casualidad quiso que durante siglos fuera aceptado como el texto más antiguo en la piel del Textus Receptus, editado por Erasmo. Este tipo de texto está ya representado en los Evangelios, en el Codex Alexandrinus siglo V e incluso en algunas lecturas de San Basilio y San Juan Crisóstomo en el siglo IV. Sin embargo, con el tiempo va creciendo por adición, como consecuencia de la política que caracteriza a los copistas bizantinos. En efecto, estos copistas, que a lo largo de los siglos transmitieron el texto en esta zona, participaban de una mentalidad muy diferente a la de los alejandrinos. Un buen ejemplar del texto era aquel que contenía el mayor número de material, el más completo, a la vez que el más claro en lo que al lenguaje se refiere. Precisamente por ello, este texto se caracteriza por acoger en su seno diferentes lecturas alternativas, lo que llamamos conflación de lecturas, provocando una expansión del texto o bien por armonizar pasajes paralelos que no son exactamente iguales. Se trata, en la mentalidad de estos copistas, de mejorar o enriquecer el texto. En cierto modo conseguían que no se perdiera ningún material y, de hecho, transmitiendo un texto corrompido, a veces han conseguido conservar lecturas muy antiguas que se habían perdido y que hoy están atestiguadas por papiros de los primeros siglos. Hay que atribuirlo a esa política de no desechar nada. No es de extrañar que este tipo de texto completo se impusiera en el Imperio Bizantino. Por ello mismo, no debe extrañar la elección de Erasmo, que además de que no tenía a disposición otro tipo de texto, podía considerar el bizantino como el texto mayoritario, tanto por su expansión como por la amplitud de su contenido. Un cuarto tipo textual del que se duda si merece la pena hablar es el texto cesariense. Durante mucho tiempo se ha hablado de esta familia o tipo textual que identificaría el tipo de texto utilizado por Orígenes en Cesarea. Se asociaba al Codex Corideci y a los minúsculos de la familia 1 y 13. Sin embargo, este tipo de texto solo ha podido ilustrarse en los Evangelios, especialmente en Marcos, siguiendo el testimonio del Códice Washingtoniano y del Papiro 45. Hoy en día se pone en duda que podamos hablar propiamente de un tipo textual más allá de las características encontradas en Marcos. De hecho, el texto que utilizó Orígenes en Cesarea es el que llevó él mismo desde Alejandría. Precisamente por ello, algunos consideran que los manuscritos de esta familia no hacen más que testimoniar un desarrollo tardío del tipo alejandrino. De hecho, este pretendido tipo textual se caracteriza por una mezcla de lecturas de tipo alejandrino y occidental. En este caso, no se incorporan las dos lecturas alternativas, sino que se elige una de ellas. En la mayoría de las ocasiones se sigue el texto alejandrino, mientras que en algunos casos se retiene como original o adecuada la lectura occidental. Con este episodio hemos sentado las bases para poder acercarnos al texto original, estableciendo un árbol genealógico que haga más fácil la realización de ediciones críticas. Pero todavía nos queda un paso para poder completar esas ediciones: estudiar las traducciones o versiones antiguas del Nuevo Testamento. A ello dedicaremos nuestro próximo episodio.
Hasta entonces.